Estamos aquí en una nueva aventura. Familia Chinchachomas, un saludo. Tenemos aquí de nuevo a Sergio, que había días que no aparecía. Sí. ¿Qué tal? Pues muy bien. Y tenemos a su hijo. Muy bien, muchas gracias. Sergio. Y acá tenemos a Rafa. Rafa, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Sí, a ver, Rafa, explica un poquito a dónde vamos. Pues no, yo también ando igual. Sé que es una conferencia me imagino que es sobre el libro que escribió nuestro padre, Dios se confiesa. Es el único dato que tengo. ¿Tú sabes algo, Sergio? No, exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo va la conferencia, ¿no? Sí, y no hemos saludado al señor taxista. ¿Quiere salir en el video, señor? ¿Dónde? Sí. Bien. Renato Leduc. Avenida Renato Leduc. Ah, avenida. Vamos a la Universidad Pontificia de México. ¿Y tu hijo quiere decir algo? ¿Se va durmiendo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, quise venir a acompañar a mi papá porque es muy importante para él. Eso es todo. Bien, pues ahora nos vemos en un momentito, que ya casi llegamos. Hola familia, bueno, pues nos encontramos en la delegación Tlalpan. Bueno, yo soy Tahual y junto con mis hermanos Rafa, Sergio y su hijo, estamos a punto de llegar a la Universidad Pontificia de la Ciudad de México. Y como les digo, estamos en la delegación Tlalpan. Aquí vemos la universidad, hemos llegado y bueno, nos dirigiremos hacia el foro de esta universidad, donde se va a realizar un homenaje a nuestro padre Chinchachoma, al padre Alejandro García Durán de Lara. Esta conferencia homenaje pues será impartida por el doctor Eduardo Garza Cuellar, una persona que conoció en primera instancia a nuestro padre. Es una alegría y un orgullo participar en este tipo de eventos. Y pues bueno, la conferencia o el homenaje a nuestro padre Chinchachoma pues se llama Dios se confiesa. Va unido al libro que escribió, pero también es el título que le han puesto a este evento, ¿no? Como les digo, esto está organizado por la Universidad Pontificia de México y pues bueno, ya nos encontramos en el auditorio, que es bastante amplio y bueno, ya hay una vasta congregación de personas aquí para demostrar el cariño que le tenemos a nuestro padre Chincho. Disfruten de este gran evento y bueno, es un placer estar aquí congregado en este sitio. Y bueno, pues disfruten de este gran evento y muchísimas gracias por hacer posible esta gran ocasión a todas las personas implicadas. Un gran abrazo a todos y a todas.
Hola. Vamos a probar el audio para que esté bien. Uno, dos, tres. Buenas tardes a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a su casa. Agradecemos a la Universidad Pontificia de México, a su rector, presbítero doctor Alberto Anguiano García, por habernos facilitado las instalaciones de la universidad para poder llevar a cabo este homenaje al padre escolapio Alejandro García Durán de Lara, mejor conocido como Padre Chinchachón. Con motivo de la conmemoración de los 25 años de su Pascua Eterna, que tuvo lugar en Colombia el 8 de julio de 1999. Agradecemos la presencia de todos ustedes, todos entrañables amigos y afines al Chincha, ya en su persona, en su pensamiento y en su obra. Agradecemos también a quienes están con nosotros a través de las redes sociales, a nivel nacional e internacional. A todos un saludo fraterno. A continuación, escucharemos unas palabras introductorias, palabras del decano de la Facultad de Teología, presbítero doctor Ricardo González Sánchez, palabras del padre provincial de las Escuelas Pías, Sergio Fernando Hernández Avilés, para darles a todos y a cada uno de ustedes la bienvenida. Les recibimos con un aplauso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sean bienvenidos a la Universidad Pontificia de México, a nombre del rector, del claustro de profesores y de los alumnos, a esta casa, la Casa de Estudios de los Obispos de México, donde nos congregamos para profundizar la fe en orden al servicio de nuestras comunidades. Esta fe que nace de un encuentro con Jesús, y este encuentro que se hizo seguimiento. Con la fuerza de su espíritu hemos de conformarnos progresivamente en su manera de pensar, de sentir y de obrar. Solo que las aulas de una universidad pueden ocuparnos de tal manera que nos desentendamos de la realidad, especialmente del sufrimiento de nuestros hermanos. El solo saber es algo estéril. Creemos más bien en un conocimiento en orden a la sabiduría planteada por la Escritura, saber vivir conforme a la voluntad de Dios, así como hizo Jesús. Hoy que nos congregamos para celebrar la vida de este gran discípulo de Jesús, el Padre Chinchachón, lo vemos como alguien que decidió encauzar su seguimiento hacia la opción fundamental de Jesús por los descartados, aquellos a los que los ojos humanos no tienen valor. Él los vio con ojos de Jesús, con su dignidad de hijos amados del Padre, y apostó por ellos para mejorar su vida en todas sus dimensiones. El Padre Chinchachoma sigue presente en su obra y nos alienta a no conformarnos con hablar de Dios, a quedarnos con muchas palabras sobre Jesús y su proyecto de reino, sino que nos reta a transformar nuestra mirada para comprometernos, cada uno desde su vocación y las circunstancias concretas de su vida y ministerio, con las vidas de tantos hermanos y hermanos nuestros que hoy, con nuevos rostros y nuevos nombres, siguen siendo invisibilizados por la sociedad y por nuestra comunidad eclesial. Que esta breve jornada de su memoria nos ayude a todos. Como decía el Padre, están en su casa, sean bienvenidos.
Agradecemos tus palabras, Ricardo, y ahora escucharemos las palabras del Padre Provincial de las Escuelas Pías de México, Sergio Fernando Hernández Avilés. Gracias. Reciban un cordial saludo a nombre de las Escuelas Pías de la Provincia de México. Les saludo con afecto y agradezco la presencia de los aquí presentes para homenajear esta tarde a los 25 años de la partida del Padre Chinchanchoma al cielo, hacer presente su recuerdo, recordarnos de la misión que nos dejó a través de recibir el Espíritu del Señor y encontrar el rostro de Cristo en todos sus niños de la calle. Agradezco también la presencia de los que nos siguen por los medios virtuales, que son muchas personas también que hubiesen querido estar aquí presentes, pero por las circunstancias de trabajo, etcétera, lo hacen a través de estos medios. Agradezco a las autoridades de la Universidad Pontificia que nos han facilitado los medios para poder tener esta celebración. Agradezco al doctor Ricardo González Sánchez de Cánono Luchar que nos acompaña esta tarde por su presencia y le pido de nuestros saludos al doctor Alberto Anguiano, rector de la universidad, que también hubiese querido estar aquí, pero por razones de trabajo pues está ausente en una actividad en Chile, ¿verdad? Por lo que me dice. Un saludo especial para él y a todos los que conforman esta Universidad Pontificia de México. Agradezco al padre Ramón García del área de Teología Espiritual y al padre Reyes Muñoz Tóniz Escolapio y a todo el equipo que han realizado el esfuerzo y el trabajo para poder presentar esta tarde esta memoranza de nuestro querido padre Chinchanchoma. Gracias muy especiales a nuestro ponente, el doctor Eduardo Garza Cuellar, que nos va a iluminar esta tarde con sus experiencias y el haber descubierto también la riqueza del espiritual de Chinchanchoma y que nos va a hacer manifiesto en su ponencia. Gracias, Eduardo, por tu presencia y te escucharemos con mucha atención. Muchos de los que nos encontramos aquí hemos conocido o al menos hemos oído hablar del padre Alejandro García Durán de Lara, Escolapio, mejor conocido como Chinchanchoma. Ese mote que le pusieron los propios niños, que significa el pelón. El que no tiene pelo, eso significa Chinchanchoma. Y es un mote de cariño que los niños le pusieron y que se le quedó. Entonces nosotros lo conocemos no con ese nombre tan largo, tan ilustre de Alejandro, que es Alejandro García Durán de Lara, de la aristocracia de Barcelona, catalán, ¿sí? Sino lo conocemos con el nombre que sus hijos le pusieron, que es el Chincha. Bueno, pues esta tarde estamos aquí para recordarle, para agradecer a Dios por su presencia en medio de la Escuela Pía, agradecerle a Dios por el mensaje y la misión que encomendó a través de encontrarse con los niños de la calle y hacernos presente esa realidad tan sensible de la realidad mundial, no solamente de México, y que él descubrió en las calles de esta gran ciudad, ¿no? El padre Alejandro García Durán era un sacerdote religioso de las Escuelas Pías, nacido en Barcelona, España, que desde muy joven sintió un gran amor por la realidad de los pobres y que fue profundizando a través de su vocación como religioso escolario. Él nunca dejó, después de que encontró esa tarea tan delicada que Dios le pedía, nunca dejó de sentirse escolario, a su manera, a su estilo, siguiendo la misión que Dios le encomendó, pero siempre cercano a la orden en donde él se desarrolló como hijo de San José de Calazán. Y precisamente Chinchanchoma, pues como escolapio, tiene una vocación muy similar a nuestro fundador. Calazán descubre a los niños de Roma en el siglo XVI.
una realidad muy similar también a la que contó Chincha, en ese Trastevere de la Roma, en los barrios pobres, los niños que no tienen educación, que se encontraban en las calles, expuestos a los peligros de ese tiempo. Y él también, Calazán, descubre el rostro de Cristo. Y después de estar buscando caminos de canonjías, de privilegios, con un sacerdote también Calazán muy bien preparado, Dios le dice: te quiero para que tú sirvas y te entregues a la niñez abandonada de Roma. Y es ahí donde descubre su vocación. A sus 42 años ya de vida, Calazán es cuando empieza la obra de las escuelas pías. Y él, ¿cómo puede responder a esa realidad que encuentra? Pues busca ayuda, busca muchas maneras para poder responder eso que le pide Dios, y lo hace realizando la orden de las escuelas pías, los padres escolapios. ¿Por qué? Porque dice que a través de la educación integral los niños pueden encontrar otros rumbos distintos en su vida. En una sociedad donde no se pensaba en la importancia de la educación, donde solamente se educaba a ciertas clases sociales, dice: se puede cambiar la realidad de estos niños si se les educa. Hay que educarlos no solamente en cuestiones de piedad, no solamente llevándolos a Dios con el catecismo, con la enseñanza de la doctrina, sino también hay que darle cultura. Y por eso descubre su lema Calazán de piedad y letra. Estamos hablando aquí del siglo XVI. En el siglo XX, Chinchanchoma, en las calles de la Ciudad de México, descubre una realidad muy similar a la que Calazán encontró los niños de la calle. También abandonados, despreciados de la sociedad, sin que creciera caso. Y Calazán ahí descubre, él decía, el rostro esculpido de Dios. Y dice: ¿cómo poder cambiar esa realidad? ¿Cómo poder atenderlos? Y Calazán se convierte para ellos en un padre. Y deja todo, tiene muchas dificultades para que se entienda la obra, desde la misma estructura religiosa, desde la estructura eclesiástica, porque todos los que conocieron a Calazán sabemos que era muy singular. Nadie podía seguir el paso a Chincha. Muchos querían estar atrás de él, pero nadie podía seguirle, porque era un hombre de espíritu, un hombre que siempre confiaba en la providencia y que vendía 40 niños a un IMSS sin ningún centavo, porque decía: la providencia va a pagar eso, y la providencia sí que pagarán eso, y que pudo llevar no sé cuántos niños en un viaje por Europa, y ese tipo de situaciones que si no es un hombre de espíritu no se puede vivir. Él decía: la providencia de Dios nunca me abandonó, la providencia de Dios está conmigo. Y es así como surgen los hogares providencia. Crecen los hogares, crecen las estructuras, y la escuela pía, asumiendo el espíritu de Calazán, de Chinchanchoma, estructura un poco más sistemáticamente, no tan, ¿cómo decirlo?, tan espontáneamente, tan de espíritu libre como era la de él, los hogares Calazán. Y la escuela pía también asume ese espíritu de atención a niños de la calle, y por eso tenemos, además de los hogares Providencia, que es una obra original de Chincha, la provincia de México tiene los hogares Calazán, que tenemos en Ciudad de México. Precisamente el padre Reyes es el coordinador de los hogares a nivel de toda la provincia de México, y tenemos hogares en Puebla y en Veracruz. Y muchas personas han seguido también la espiritualidad de Chincha. Y hogares sabemos que están en Celaya, en Querétaro, no sé qué otros lugares más. Inclusive los escolapios en el mundo han asumido el espíritu de la atención de niños abandonados, y tenemos hogares en Colombia, en Argentina, en las California,
y experiencias también de otro tipo de hogar en España y en otras realidades del mundo, como son también África. O sea que el espíritu de Chincha vive. Eso que descubrió Alejandro García Durán en El niño abandonado, lo asumimos y sigue, como nos han dicho, presente, porque es una realidad que no termina de asumirse ni de responder. Y la sociedad, siguen existiendo niños abandonados, siguen existiendo niños con muchos riesgos en la calle, familias desintegradas donde los padres no puedan hacerse cargo de los niños y también llegan a nuestros hogares, en fin. Chincha sigue vivo, presente a través de lo que él descubrió en esos niños, imitando a Calazán. Él hace la obra de los hogares Providencia y la Escuela Pía también asume los hogares Calazán para la atención de niños de la mujer. Y hoy nos encontramos aquí reunidos precisamente para agradecer a Dios por la vida de Chincha, por su presencia, porque él, con su estilo tan peculiar, tan característico, supo escuchar la voz de Dios y responder a la vocación que le encomendó, que fue amar, servir y entregarse como padre a esos niños de la calle, porque Chincha se convirtió para ellos en todo momento en un papá. Y por eso la estructura que crea es un hogar para que el niño que no ha tenido el amor, que no ha tenido la compañía, que no ha tenido la atención, que no se ha sentido amado, vive esa experiencia en un hogar. Y ese es el espíritu de Alejandro. Pues vamos a escuchar la ponencia de nuestro amigo Eduardo y pues les agradezco nuevamente su presencia. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a todos los que nos van siguiendo en estas redes sociales, gracias a la universidad y a los que han colaborado para poder en esta tarde homenajear a nuestro gran y querido padre Alejandro García Durán de Lara, el Chinchanchó. Buenas tardes. Agradecemos entre nosotros la presencia de Alma, directora de Hogares Providencia. Y antes de la conferencia vamos a dejar hablar a Chincha en el recuerdo y en la nostalgia grabada. Así que se proyectará un video de 8 minutos y espero que todos los que lo hayamos conocido volvamos a recordar a ese gran hombre. Mis hermanos dicen que más te pareces a mi hijo. ¿Por qué? Porque fíjate, mi rey, mi niño pequeño, eso diría papá Dios. Y yo te amé a ti, yo hice este mundo así como es, ¿sabes? Porque amé a todos los hombres como son. Yo hice el mundo así, lo hice mal. No hice el mal. Yo te amo a ti, yo amo a todos los seres humanos. Yo amé a los hombres que pecan. Yo amé a tu papá y a tu mamá que te han hecho sufrir tanto. Y yo envié a Jesús para ti. Para ti el primero, mi hijo. Es el que más te pareces a mi hijo. A ti te han escupido, a mi hijo lo han escupido. A ti te han vendido, a mi hijo lo han vendido. A ti te han golpeado, a mi hijo lo han golpeado. Tú no tienes el nombre, mi hijo no tenía el nombre. Yo envié a Jesús para ti. Y Jesús vino y está contigo más que con nadie. Yo pienso muy distinto de los hombres. Los hombres tienen una sabiduría muy ajena a la mía, porque yo no valoro lo que valoran los hombres. Yo de los hombres valoro la persona. Yo te valoro a ti, como a mi hijo, mi hijito lindo, mi Jesús. Por eso a los que yo en esa providencia amorosa con lo que amo a todos les puse en otra dimensión. Les dijo Jesús, mi hijo, cuando bajó, lo que hacéis a uno de estos, me lo hacéis a mí. Porque yo lo que quiero con el Espíritu es que todos vivan mi reino de amor. Un amor tan grande porque yo amo mucho, yo te amo a ti, yo soy capaz de amar a toda la gente mala. Los hombres no, mijito. Y tú eres un claro ejemplo de ello. Pero como que hay parte de ese Jesús que está con ellos, lo dice al final un poquito, pero el niño de la calle tiene que entender que Dios lo ama con un amor de predilección.
Y a todos, ¿no, padre? No. Todos. No. Padre, Porque Jesús nos dice, al que más le dio, más Dios ama a todos, eso sí. Pero evidentemente, si es un Dios infinito, Dios de amor, y hizo un mundo así, Dios tiene sus víctimas. Claro, si Dios ama a un matrimonio, que el hombre es alcohólico y que engendra un hijo que tiene el seno, lo está amando, y esa criatura empieza a sufrir, Dios se siente responsable. Él lo creó, Él lo amó así. Y el niño puede decirle al Papá Dios, ¿cuál sería la contestación de ese niño, Papá Dios? Alí, la masa va a estar ahí. Lo que dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque te amo a ti. Entonces, cuando Jesús hablaba en medio de nosotros, que decía, los últimos serán los primeros. Y usted puede convertirse, digo yo, no. Puede convertirse, quiere decir que puede cambiar su visión, tener un poco la visión de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Que entonces el pan nuestro de cada día, corra, agarre la mitad de la despensa y reparta. Ya. Eso es la oración. Entonces, una vez estaba en una reunión que había una persona que iba a tirar una comida que le sobró y que la que todo el mundo le había comido. Y yo digo, bueno, la va a tirar, dice sí, póngalo en papel de plata. Dice, ¿por qué? Porque el que le busque, el que vaya a pegar a la basura, o encontrar el papel de plata más o menos, y se lo pueda comer a gusto. Un detalle bastante tonto, ¿no? Claro, como ninguno de ustedes ha comido ni ha rebuscado de ella, como uno sí, pues uno sí sabe. Claro, eso es, venga tu reina, el pan nuestro de cada día pasa por ahí. Claro, pero hacemos unas oraciones tan mierdas, no decir otra cosa. Sí, porque hacemos oraciones con el espíritu de este mundo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y los demás no me cogen. Pero ya entendieron. Y eso no es, no. Por lo tanto, ¿yo qué soy? Yo tengo una definición muy bonita. La nada que tú amas. la nada que tú amas. Por eso soy muy grande. Ustedes saben la canción de la grandeza humana. A ver, cántalo. Qué grande que soy. Soy la persona más grande de la universo. Eso es muy humilde. Entonces, ¿somos la nada o la cosa más grande? No, la nada que es grande. Entonces somos los más grandes, no porque son, sino porque nos engendra la mano. Y cuando el ángel humano, Absolutamente. porque yo soy el absoluto del mundo. Cada ser humano es el absoluto de la creación. Y eso lo pueden cantar todos. Qué grande que soy, el aire de aquí, lo hiciste por mí. Qué grande que soy, las flores del campo, estas son mentirosas estas flores. Las bestias del campo, los peces del mar, lo hiciste por mí. Qué grande que soy. El sol y la luna, todas las estrellas, lo hiciste por mí. Qué grande que soy. Y tu Hijo el Eterno nació en un pesebre como un animal. Y murió en la cruz y lo hizo por mí. Qué grande que soy. El centro del mundo y del universo. Tengo el agrado y el gusto de presentar al doctor Eduardo Garza Cuellar, licenciado en Comunicación, maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, conferencista internacional, conductor de radio y periodista y autor de numerosos libros, y en esta tarde un apasionado de la espiritualidad del Padre Chinchachoma. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
Bien, pues es fantástico lo que está pasando acá y para mí un honor de veras grande el poder, bueno, de alguna manera facilitar, orientar esa conversación, invocar, recordar con tanto cariño en este lugar a un hombre magnético, libre, loco, terco, fantástico, neurótico, de reacciones inesperadas, nuestro entrañable padre Chinchachoma. No es poca cosa y es muy significativo el que en la Universidad Pontificia de México se esté haciendo ese reconocimiento, esa evocación. Porque piensen ustedes cómo la historia de la Iglesia es la historia de una tensión impresionante entre el carisma y la institución. Un carisma sin institución se evapora, una institución sin carisma es el infierno, la burocracia. Piensa que puede capturar el Evangelio en un código de derecho canónico y eso verdaderamente es infernal. Pero finalmente estos dos opuestos se quieren y se requieren. Y a veces a quien tiene alguna labor directiva, administrativa dentro de la Iglesia, lo peor que le puede pasar es un santo, un ingobernable. Y estos, que no solo esto se da en la historia de la Iglesia, se da en la historia del arte, se da en la historia en general, esa tensión, carisma, institución. Pero es fascinante cuando una institución se rinde al carisma, reconoce lo que en su momento, pues no es fácil decirlo, nos costó tanto, cuestionó tanto, fue tan terriblemente imposible, inadministrable, un loco de atar. Estamos hablando de un santo y hoy lo evocamos aquí en la universidad. Me parece fascinante e insisto, significativo, simbólico de lo que es esta historia de la iglesia, tensionante de la Iglesia. Y también es significativo este lugar, esa posibilidad. Yo ahora los veo y me encanta encontrar coquis, me encanta encontrar rostros tan queridos. Agradezco enormemente a quien haya pensado, Leti, que yo pudiera dirigir esa reflexión. Me honra, lo agradezco muchísimo. También debo confesar que uno es católico y empieza la ceremonia confesando sus pecados, ¿no? De una y mil formas me siento, como los veo ustedes, me siento un poco usurpando un lugar. Y la confesión es que esa usurpación es gozosa. Yo en el fondo digo bien, o sea, usurpo con gusto, ¿no? Me acuso de usurpación gozosa, ¿no? Es padrísimo el tener esa oportunidad, porque lo que sí es cierto es que esa figura cambió radicalmente mi vida, en la de miles de seres humanos, pero entre otras, por supuesto, y voy a dar cuenta de por qué, la mía propia. ¿Quién de aquí conoció al Padre? Levanten la mano. ¿Sí? Esto que está pasando aquí son más o menos, yo diría el 25%, uno de cada cuatro, o hasta menos, el 20%. En unos 25 años estamos hablando de algo interesante. Esta pregunta yo la he hecho en cárceles, la he hecho en empresas, la he hecho en muchísimos lugares. Nunca se me ha quedado una sola mano sin ser levantada. Pero aquí, 25 años después, es natural, no nos sabían otras, podría levantarse, que se levanten una minoría. Eso es la historia también de la Iglesia. Nosotros, algunos tuvimos el privilegio, la posibilidad de la gracia de tratarla, otros no. Pero escucharon a los que sí, es decir, somos herederos de una tradición que no se remonta al Chincha sino a Jesucristo y de la cual también damos fe, porque escuchamos a quien nos escuchó, porque conocemos o conocimos a quien nos conoció y finalmente tuvimos la bendición de esa transmisión apostólica, de una cadena ininterrumpida de testimonios que son fundamentales y son nuestra vida. Esa es la vida también de nuestra asamblea, de nuestra comunidad. Yo quiero empezar con una idea fantástica de un entrañable filósofo madrileño, Ortega y Gasset, quien distinguía mucho antes de que lo hicieran las neurociencias,
la ideología de la creencia. Ortega y Gasset decía, las ideas las tenemos, pero las creencias estamos parados allí, nos constituyen. Es muy interesante. Yo ideológicamente podría, no sé, no ser racista, pero el momento en que la vida me pone a prueba, porque una persona de color está saliendo con mi hija, ¿no? Entonces ahí voy a saber si a nivel de acá, a nivel existencial, a nivel de mi creencia, realmente soy o no soy racista. No sé si me estoy explicando. Lo mismo aplica a la fe en Dios. Hay personas, Buñuel sería el caso, Unamuno sería otro, que ideológicamente quizás no son creyentes, pero es su monomanía la fe y no hablan más que de Dios. Y a nivel creencia, por supuesto, que lo son, que son creyentes, no sé si me explico. Pero curiosa y dolorosamente también hay lo contrario. Hay personas, o habemos personas que ideológicamente sí creemos, ¿no? Pero a la hora que la existencia nos pone a prueba, es decir, a nivel de las creencias, quién sabe qué tan creyentes somos. Y con eso quiero decir que hay dos teologías. Una de ellas, vinculada más a las creencias que a las ideas, toca y trastoca la visión que tenemos de nosotros mismos. A ese nivel, a nivel de las creencias, hacer teología es hacer antropología, es decir, la visión profunda que tenemos en el corazón de Dios es y mueve necesariamente la visión que tenemos de nosotros mismos. Manfred Lutz, en un libro luminoso que se llama una breve historia del Eterno, se mete a los temas del ateísmo, ¿no? Y dice que lo que a mí yo he podido comprobar, que cuando uno le pregunta a alguien, ¿eres ateo? Sí. ¿De qué Dios eres ateo? De ese y de aquel. Y dice, no, güey, de ese Dios yo también soy ateo. En ese Dios yo tampoco creo, ¿no? Pero allí, insisto, nuestra teología es un espejo de nuestra antropología. Al Dios que premia y castiga, a quien cree el Dios que premia y castiga, le corresponde un hombre sumiso. Acuérdense que Hegel hablaba de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Como hay siempre alguien dispuesto a cambiar obediencia o protección, lo dijo también fuertemente, claramente, poderosamente el gran Federico Nietzsche. Sí, señor. Tú eres hijo de Leopoldo, ¿verdad? Yo te reconocí, su papá fue un filósofo arrasazo, de los mejores que ha tenido México, perdón. Y el santo Job que pinta aquí, bueno, yo voy a tratar de, al final, tratar de responderte, pero habrá aquí alguien que tendrá que hacerlo por mí, ¿no? Pero te agradezco, no sabes con qué gusto te reconozco, ¿no? Ese libro de positivismo en México de tu papá es fenomenal, otro colega. Al Dios que premia y castiga corresponde el hombre sumiso, al Dios del canje, un hombre calculador. Al Dios de la membresía corresponden los clubes adolescentes de creyentes. Al Dios de la lista corresponden las mentalidades escrupulosas conductistas, ¿no? Esas que les gusta mucho hacer catálogos de virtudes y catálogos de pecados. Al Dios universal corresponde un hombre incluyente y autónomo. Y al Dios del amor, ese en el que creía el Chincha, ese Dios que nos predicó, corresponden hombres y mujeres libres que se saben instrumentos de Dios. En una formación fantástica que nos regalara Luis Vergara, estoy contento de que esté Coquis aquí porque este es testigo de estos grandes maestros que compartimos. Nos decía un mensaje muy genial. Él decía, somos tubos. Los seres humanos somos tubos, es decir, del único que va a estar abierto a ese caudal que es el amor de Dios, y tratar de no tergiversarlo y de repartirlo con la misma fuerza con el que nos es regalado. Lutz nos hace pensar que, contrario a lo que creemos, el mundo no se divide entre creyentes e increyentes, que el creer en Dios no nos divide. Y la prueba es que no hay un creyente que no haya dudado, ni hay un ateo que no haya dudado de sus dudas. Es decir, el ateo tiene derecho a preguntarse qué pasa con la fe,
como lo tenemos nosotros, y los más grandes entre nosotros, pienso en San Juan de la Cruz, pienso en Teresa de Ávila, pienso en Ignacio de Loyola, tuvieron noches oscuras y desolación, es decir, momentos de increencia. La única diferencia entre el místico y el hombre, el místico y el ateo es la necedad. El místico es más necio y sigue en esa oscuridad, esperando, buscando, atendiendo. Es decir, no es tan relevante. Y el Chincha, que era el amo de la paradoja, nos hubiera dicho: el que tú creas en Dios no importa. Dios sí cree en ti. Eso sí cuenta, ¿no? Porque era verdaderamente fascinante. Y nos enseñó a Dios que cree en nosotros. Yo quiero hacer un esbozo de algo que todos supimos, que a todos nos conmovió, a muchos de manera directa, a otros de manera directa. Somos herederos de esta tradición chinchachómica, ¿no? Yo hablaría de la teología chinchachómica. Un gran amigo y bendecido amigo, el rabino Marcelo Diner, decía: un buen rabino es aquel que tiene la Biblia en una mano y el periódico del día en la otra. Me parece fascinante descripción de un hombre como el Chincha, de una teología que ciertamente se aprendió en los seminarios, pero fundamentalmente, y es lo que él decía, se aprendió allí en la calle. La creación, decía Chincha Choma una y mil veces, Dios crea para multiplicar su amor. Te amo tanto, dice el Padre al Hijo, que te quiero repetir, ¿no? Y Dios sabe, ya lo acabamos de oír, que la creación genera víctimas, ¿no? Y hubo un momento muy fuerte en donde él, haciéndola de niño en una correccional, ahorita acabo de venir por aquí y la vuelta antes se llamaban así, en fin, como se haya llamado, acabo de dar la vuelta en una, y en un momento de él ser víctima también con ellos de una enorme injusticia, reclama con esa soltura con la que quisiéramos orar todos, y dice: ¿por qué permites esto? ¿No? Pero le reclamaba a Dios de una manera fuerte, ¿no? Y Dios le contesta: en un mundo perfecto, ¿cabrías tú? Y entonces se le viene todo el peso, la densidad existencial. Se siente por un momento responsable de todo, incluso de las injusticias de este mundo. Y eso empieza a transformar y a generar esa pedagogía paradójica fascinante. Hago un paréntesis para decir que hay un teólogo belga, Adolphe Guéchet, que tiene un librito fascinante sobre el mal. Y él dice que a lo largo de toda la historia, los seres humanos en realidad hemos tenido quizás 4, 5, yo diría 4 posturas fundamentales frente al mal, ¿no? Lo que él llama prodeo, es decir, el cuerpo que ideológicamente va a defender a Dios de todo y dice no tiene de Dios, la inocencia de Dios frente al mal. Hay el contradeo, que es un poco más creyente que el prodeo, porque dice: yo no concibo un Dios que permite el mal, por eso no puedo creer en Dios. Pero luego viene una tercera que le llama indeo, ¿no? De las personas como el Chincha, que increpan, que pelean, que cuestionan o oran con violencia, que expresan su repugnancia frente al mal y que corren el riesgo de la resignación o la blasfemia. Pero no hablan de Dios, sino con Dios. Es decir, hay una interlocución. Si nosotros vemos la voz de los hombres de la Biblia, nos damos cuenta que el salmista protesta: ¿por qué, Señor, te quedas lejos y te escondes en los momentos de peligro? Manifiesta su angustia. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo estaré angustiado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? El salmista se desespera. No estés callado, no estés mudo e inactivo. Job maldice: desaparezca el día en que nací y la noche en que se dijo: han concebido un varón. Que ese día vuelva a las tinieblas, Job.
Que Dios desde lo alto se desentienda de él, que sobre él no brille la luz, que lo reclamen las tinieblas y la sombra. Y dentro de esa postura, la que más conmueve, la más hinchacómica de ellas es lo que Adolf Hitler llama cum Deo. Es decir, cuando yo me pongo de lado, ya no solo a increpar, sino del lado del lado del bien, del lado de Dios. Hagan así, esto es fácil. Gracias. Dios no tiene más manos que estas. Dios se amputó las manos y nos pidió las nuestras. Cum Deo quiere decir eso, entender esa simple verdad. Y el Chinchachoma, como la teología nuestra, ancla la creación con la redención. Es decir, Dios, y eso es un adjetivo, un atributo que poco el Chinchachoma decía, la teología no lo pone, pero lo propongo. Dios es responsable. Dios es responsable de una creación que genera injusticia, que genera víctimas y victimarios, y se pone, por eso la redención completa la creación en el último lugar. Era muy divertido. Mi mamá una vez fue mi mamá murió hace muchos años también, fue a un retiro del Chinche. Entonces cuando el Chinche históricamente, que era terrible, ¿no?, preguntaba: ¿y Dios dónde está, hijo? ¿Arriba o abajo de ti? Y todos temblaban, ¿no? Mi mamá dice: no, pues abajo. ¿Cómo sabes? Pues porque usted iba a decir, yo iba a decir arriba y usted iba a decir abajo, ¿no? O sea, llévale la contraria al Chinchachoma, porque el Chinchachoma no sabía con quién se estaba enfrentando, ¿no? En ese momento. Esa teología, esa pedagogía de la paradoja fascinante. Dios se pone abajo y le dice al último: tú ya no eres el último, tú eres el penúltimo. Porque yo comparto tu suerte y te invito a ascender. Por lo tanto, decía el Chincha, ¿dónde buscar a Dios? Donde Él se quiso poner, entre los pobres, entre los marginados, entre las víctimas. Chinchachoma fue un maestro de la mirada. Miren, yo soy un chilango raro, porque soy un chilango feliz. Yo amo esta ciudad, disfruto de esta ciudad, gozo de esta ciudad, ¿no? Vengo de Polanco a Talpa, así, feliz. Y cuando yo era niño, así se les decía a los niños de la calle, lo tengo que decir con vergüenza, pero con honestidad, eran un elemento más del paisaje urbano, en los camellones, en los parques. Y hubo un gran pedagogo de la mirada que se llamó el padre Chinchachoma. Más allá de Hogares Providencia, de cualquier obra, educó la mirada de todos. Él hizo mucho por ellos, por pocos, estadísticamente hablando, pero muchísimo por muchos, los que no fuimos niños de la calle, pero aprendimos gracias a él a ver, a mirar qué, a mirar un alguien donde todo el mundo veía un algo, una cosa, un elemento más del paisaje urbano. Allí no hay un algo, allí hay un alguien. Soy filósofo, hay libros cuando uno se mete a la antropología, me acuerdo del Goethe, ¿no? ¿Qué es el hombre? Otro, Gebhardt, el problema del hombre. Y sin embargo ese enorme, maravilloso filósofo y teólogo judío, Abraham Joshua Heschel, a su libro de antropología le llama Who is Man? ¿Quién es el hombre? Y en el título ya está la primera lección. El hombre no es una cosa, el hombre no es un qué, el hombre no es un problema, el hombre no es un concepto, el hombre es un quién. Ese es el Chinchachoma que desde allí generó tantas anécdotas. Yo podría caer, y ustedes también, en el anecdotario, ¿no? Yo no voy a contar muchas, pero sí algunas que me constan. Bueno, unas me constan, otras soy testigo de que las atestiguo y así, ¿no? Pero alguna vez que tuvo en su inquietud y en su magnetismo,
fue invitado a un programa de radio, iba con cierta frecuencia con Gerardo Canseco y con Emma Godoy, a un programa que se llamaba Nuestro Hogar Sin Nombre, ¿no? En ese programa Chinchachoma había denunciado la muerte por tortura de un niño de la calle. Esto había llegado a los oídos del entonces famoso Arturo Durazo Moreno, el negro Durazo, jefe de la policía de la Ciudad de México. Durazo quiso hacer, no sabía con qué monstruo se estaba metiendo, un cierto desagrado, no sé. Logró que en un evento, organizó un evento, al Chicha lo puso hasta allá en el último lugar, logró que se transmitiera en la radio, en la misma estación en la que se había generado una denuncia, y dijo, imagínate un podio así impresionante, con muchos micrófonos, muy en la lógica de la época. Dolorosamente nos estamos volviendo a encontrar con esos ejercicios de poder absurdos, pero bueno, eso era lo que pasaba. Y el Durazo dijo lo que ya nos imaginamos que pudo haber dicho Durazo. Padre Chinchachoma, he escuchado la denuncia que usted interpuso en los medios de comunicación, he tomado el caso en mis manos para quien caiga, quien caiga, se ejerza caiga todo el peso de la ley sobre sus hombros, y he llegado a la conclusión, Padre Chinchachoma, de que usted estuvo mal informado. Quien lo haya oído contar esa anécdota se va a acordar. Y entonces, hijo, se me subió a la cabeza un encabronamiento divino. Yo para mis actos decía, pues si va a ser encabronamiento, que sea divino. Suena bien. Se deja venir, todos conocemos la corpulencia, ¿no? Grande, barbón, y cómo se ponía rojo cuando sentía esa ira divina. Yo digo, es un gesto muy profético. Se sube a empellones a ese lugar, atraviesa todo el presidio, llega al podio, arrebata el micrófono de Durazo y dice, pues usted dirá lo que diga, general Durazo, pero ese niño lo mataron. Todos pensamos que querían matar a la Chinchachoma. Entiendan eso, un hombre que entregó su vida no tiene miedo a perderla. Que no tenía miedo, porque sabía de quién era hijo, sabía de quién dependía. Ese gesto profético no termina allí. Es lo fascinante de esta historia, por eso la elijo frente a otras muchas. Sino esa noche, cuando con toda la ternura y la devoción de la que también era capaz, ofrece su misa por Durazo. Esa anécdota a mí se me llegó a olvidar un tiempo, y ahora cito y recuerdo que mesecitos después muere Durazo, y él decía, no tendré mayor gloria en el reino que darle un abrazo a Durazo. Ese es el padre Chinchachoma, ¿no? El que no podía, pues, él entendía que a veces la frontera entre lo oprimido y lo opresor era circunstancial. A veces esas redadas que hacían para reclutar nuevos policías jalaban niños de la calle, y si no había un proceso de sanación, de transformación, esos niños de la calle se volvían los más crueles perseguidores de quién crees, de los niños de la calle. Es decir, era el poder de un lado del otro, ¿no? Y el más fiero es el más sumiso, porque sigue esa dialéctica, la comprendió maravillosamente Chinchachoma. Yo tengo dos enemigos, pues dos puntas tiene el mal. El hombre que pisa a otro y el que se deja pisar, decía el gran Facundo. Yo te digo, eso es esa comprensión amorosa de quien aparentemente del opresor. Él tenía enorme compasión por el Durazo, enorme compasión por este lastimado, porque él decía, es el hombre más solo que he conocido, más necesitado de amor que he conocido. Está tan lleno de miedo que tiene que matar antes de que lo maten. Palabras sexuales. Porque si algo yo tuve y ustedes tienen, es una memoria enorme de las cosas que nos transformaron, que nos transformaron la vida.
de su providencialismo ya hablamos. Por eso me ahorró una. Pero una que le ocurrió en París, fascinante, cuando se le trabó la tarjeta, el cajero, con 7 chavos, sin nada que hacer, y a los 2 minutos pasa, ya se las conté, nos pasa un conocido, y le dice, ¡Chinchayón! Y los invita a cenar. Yo alguna vez en ese tiempo tenía un programa de radio, me invitaba con cierta frecuencia, no demasiada como yo quisiera, pero lo suficiente. Llego a mi coche, me estacioné enfrente de su casa, es decir, cruzamos el puente peatonal de Churubusco, y mi coche ponchaba. Y el neurótico desesperado, nefasto del Chinchayoma diciendo, pues ya para un taxi, ya vámonos. Espérese, ahorita le cambio la llanta. Yo cambiando una llanta. Y el padre Chinchayoma, panza al suelo, así, haz de cuenta que mi cuerpo va para allá, con un chavo así, agarrados de la nuca los dos. Y dice, oye, ¿se te ponchan mucho las llantas? Digo, no, pues demos gracias a Dios, porque ese chavo hoy me prometió que mañana regresa a hogares. Todos los días le pasaban esas cosas. Verdaderamente, todos los días le pasaban esas cosas. Era un milagro permanente de una persona con fe, impresionantemente abandonada. Sin embargo, a ver, eso es muy importante porque lo estoy diciendo antes de que lo iba a decir, pero no quiero que se me olvide. Yo alguna vez lo llevé había un cuate que se estaba muriendo de cáncer en el cerebro, se llamaba Luis. Entonces dijo, en ese tiempo íbamos Coquis y yo en la maestría, y había algunos que estudiaban, unos que estudiaban la maestría, ya le llevado uno y otro, y a este moribundo no le parecía ninguno. Entonces yo le advertí a su amiga, le dije, mira, si usted le invitó al Chincha, pero te advierto que es un alto riesgo. No va a ir a consentir ni a decirle que pobrecito. Pues sí, que dicen que sí. Dije, bueno, pues vamos, ¿no? Yo total, ahí lo dejo. Desesperado como era, cuando ya íbamos saliendo, abría la puerta, no había ido a estacionar el carro, ya había abierto la puerta y ya estoy así con la pata derecha, impresionante, ¿no? Ya vamos. Llegamos finalmente a la casa, sube con su corpulencia la escalera de 3 en 3 y una cosa así, y ve al pobre cuate, un amigo mío, todo blanquito, con un tumorzote así que se le salía, y le dice, y estaba ahí el hijo, y le dice, ¡felicidades, hijo! El hijo del enfermo me voltea como diciendo, ¿tema? Y yo por dentro decía, pues ya, ahí déjenlos, ¿no? El Chincha dice, no, quédate aquí, hijo. En una hora y cuarto yo vi a un hombre pasar, plásticamente, de la rebeldía, de la negación. Las frases de Kubler-Ross, así, plásticamente, a la paz. Y cuando salimos, yo estaba impactado, era un milagro lo que estaba viendo, ¿no? Entonces le dije, ¿cómo le hizo? Es que yo veo la frente de la conciencia de la gente, ¿no? Y le digo, es un gran don. Y él voltea y con esa dulzura que tenía en la expresión le dice, ¡me vale madres! Si el don no te sirve para amar, ¿de qué te sirve? Eso me dijo. Si no sirve para amar, de nada sirve. Y así fue enseñándonos a todos los relevantes, el absoluto que somos. Alguna vez en la cárcel, imagínense el valor que se tiene, ¿no? Para decirles, y ustedes, empieza, para levantar el ánimo, empieza y les dice, desgraciados, violadores, ladrones, y los otros casi lo matan.
¿Quién quisiera hacer eso? Está loco. No lo intente si usted no es el padre Chinchayón. ¿Y sabe por qué? Entonces así, porque nadie los amó. ¿A quién de ustedes lo han insultado? Y se ríe. Jesús dice, yo también. ¿Y a quién le han escupido? Jesús. Entonces empiezan a entender, claro, dijo aquí también, que no están solos, que son profundamente queridos. Alguna vez, predicando un retiro a unas religiosas, les decía, reverendas madres, que empiezo así, ¿por qué no son putas? Y empieza a explicar historias de mujeres vendidas a los 10 años, a los 5. Y él se da cuenta que si están donde están no es por ellas mismas, que pudieron haber corrido diferente suerte y que eso las invitaba a una solidaridad muy distinta. Y su lógica, su cuento de siempre, no hay putas, vírgenes y vírgenes y putas, ¿no? Y los niveles de reconciliación, de amor, de reconstrucción de la comunidad eran lo que ellas nunca habían logrado en ellos. Les voy a leer algo, pero antes quiero decir una sola cosa. Chinchayoma tenía una pedagogía en donde él alguna vez se preguntó por qué había algunas expresiones de Jesús nuestro Señor que habían quedado en el idioma original, en el arameo de la Biblia. Y entonces las unía para hacer una pedagogía. Yo con eso me quedaría de toda la teología chinchayómica. El grito de abandono, el la masa batani, que supone el sentir todo el dolor del mundo, toda la desesperación y la soledad del uno mismo, ¿no? Para seguir escuchando talita como levántate y anda, abre el oído, papá. 4 momentos de un itinerario espiritual fascinante, único. Yo emocionado por la bendición, yo sentía que era Dios mismo el que me estaba hablando. Tuve la osadía de escribir, y con eso cierro, un credo en el cual ustedes reconocerán algunas de las cosas que he tratado de compartirles, y me pareció una linda manera de cerrar esa reflexión. Dice: creo en un solo Dios, abandonado y obsoleto, decididamente disfuncional, en un viejo que sostiene terca y silenciosamente lo que ya nadie cree, en un Dios empecinado que sigue creyendo en la fidelidad, en el desinterés, en el amor, en el hombre. Mi Dios sigue creyendo en los milagros, en los experimentos, en lo sublime de lo cotidiano. Después de tantos años, se sigue asombrando con los niños, se enamora de las canciones y de los atardeceres, y con todo se sonríe. Creo en un Dios débil, entregado a sus pasiones, insatisfecho de su perfección. Por eso creó tiempo y universo, todo lo visible e invisible. Por eso disfruta tanto de su creación y se esconde detrás de la desolación del pan, de la oscuridad nocturna y de la luz que es su sombra. Está loco mi Dios. Por amor a la nada renunció a la perfección de su condición divina. Tiene especial debilidad por nuestra libertad, y por eso, a pesar de tantas evidencias y de tanto sufrimiento, sigue apostando por ella. Somos la apuesta de Dios. Yo creo en un Dios poco serio, que le gana la risa por cualquier cosa, que se enternece con mis hijos y con mi esposa, que se pasa todo el tiempo riendo hasta de lo más temible, que no se toma en serio ni a la muerte, y que nos dice que no vale la pena preocuparnos. Mi vida está en manos de un Dios incomprensible, de reacciones caprichosas e insondables,
Un Dios al que temieron los judíos, que aplastó por completo a los egipcios y que se llevó a Luis Mariano, a Benjamín, a mis padres, a mi amiga Tesha y a mi hermana Marta. Creo en un Dios inoportuno, que llega donde nadie lo ha llamado, nos habla justo cuando ya no lo esperábamos y va donde no lo invitan. Además es modesto, altisonante. Se cuela entre las líneas de los libros, está al filo de las hojas, va siempre a las fiestas de los agnósticos y a la conciencia de los despreocupados, interrumpe en los sueños del ateo y en los descuidos del estoico. Dios es el silencio de nuestras mejores melodías. Por eso necesitamos tanto ruido para no escuchar. Mi Dios es ser el delirio de los drogadictos, habla por las noches con los traficantes y come con las manos llenas sucias, con las manos sucias frente a los fariseos. Le encanta predicar, sanar y perdonar el sábado. Invita a su mesa a los extraños y escandaliza a las buenas conciencias. Se aparece vestido en harapos en las cenas de sociedad y les arruina la fiesta. Mi Dios no entiende nada de humanidad. ¿Qué diría Carreño de mi Dios? Mi Dios fue injusto al repartir. Quizás estaba distraído. Hizo un tonto y un brillante y los puso a vivir juntos. En la misma familia engendró virtuosos y desafinados, bellezas y fealdades. Creó el desierto y la selva, enfermos y saludables, opulentos y miserables. Hizo recipientes secos, otros rebosados. Quizás pensó a sus años que nos repartiríamos la herencia como hermanos. Creo en un Dios travieso, divertido, que se esconde a los teólogos y se aparece a los borrachos, que se disfraza de preso, de mendigo, algunas veces hasta de obispo, que enfermó a mis padres y congregó a mis hermanos. Creo en un Dios justo en el juicio, que opta siempre por los marginales, que estaba en la capuela con el hijo de Martí y el de Sicilia, camina con los migrantes y se interpone entre las balas y las víctimas. Creo en un Dios que encuentra a quien se pierde y solo pierde al que en sí se encierra, al que se le niega. Creo en un Dios que nos espera tras el umbral monstruoso de la muerte, con un abrazo definitivo, un gran banquete, con el encuentro que hemos ya soñado y saboreado y una gran conversación. Creo en un Dios conmovido por el desastre, enamorado de los marginados y esencialmente responsable, que sabía que su criatura, el hombre libre, es padre del malvado y de la víctima. Por eso se hizo el más golpeado de los miserables, el peor ultrajado. El Verbo se hizo carne, convirtió al último en penúltimo y se puso allí, en el peor sitio. No hay dolor que lo supere. Dios está realmente con nosotros. Dios es nosotros verdaderamente. Creo que en Cristo se conjuga lo divino y lo humano, transcurrir y acontecer, eternidad y historia, narrativa y silencio, siempre y todavía. Creo en un Dios raro, que entendió también la miseria del perverso, que ama a Hitler, que comprende su vacío, que se compadece de su desesperación y de su miedo, que ama junto con el muerto al asesino, al golpeador y al golpeado, a todos. Creo en un Dios dependiente, amputado de las manos, al que no le gusta hacer las cosas por sí mismo, no actúa solo, ni redime, ni salva, ni consuela, ni crea solo, ni siquiera quiere quedarse solo en su pasión por los que comen, piensan, votan, intiman y conviven distinto a mí, en su ternura por el perverso, en su amor por mis enemigos. Prefirió crear cómplices, hacernos sensibles, no nos encerró en un esqueleto externo como los caracoles, nos dejó abiertos, quiso invitarnos de instrumentos y no tiene más manos que las nuestras, que juntas, si se enlazan, pueden construir el reino. Mi Dios es paradójico, ama misteriosamente, al revés. Frente a la irracionalidad de la violencia, ofrece la irracionalidad del perdón. Mi Dios sabe que este desastre solo se redime en la locura del amor. Creo en un Dios misterioso que cree en mí, que cree en nosotros. Muchas gracias.
Vamos a pedir a Eduardo que no se retire. Creo que hoy acuñamos un nuevo término teológico para Ramón, la teología chinchachomesca. Una tarea pendiente para nuestra universidad pontificia, que obviamente nos damos la tarea de promover. En definitiva, Dios no tiene más manos que las suyas y que las mías. Las cosas maravillosas suceden cuando cada uno de ustedes y yo hacen posible que sucedan. Dios comparte mi historia. Dios se muere de amor por mí y se muere de amor por ti. Dios está allí donde alguien me necesita. Si el don no te sirve para amar, de nada sirve. Por eso en esta tarde, Dios se confiesa. Agradecemos pues con un sencillo detalle a Eduardo. Uno de nuestros chicos de Casa Hogar va a pasar aquí al frente a darte un reconocimiento de amor, un detalle. Recíbelo con todo el cariño. Los cariños deben ser cálidos. Ya después le invitaremos a Eduardo a un café prolongado con tanta anécdota, porque se quedó corto. Y a nombre de la universidad, te pedimos, Padre Ramón, que también recibas un sencillo detalle con todo el corazón. Agradecemos también a nuestro Padre Provincial. Él nos va a devolver el regalo porque ya lo tiene, pero para que todos le den un fuerte aplauso a Fernando. Esperamos a todos los que puedan acompañarnos a la ciudad de Puebla el día 6 de julio. Allí celebraremos también otro homenaje más al Padre Chinchachoma, ya con todos los niños de hogares, y será una verbena y una fiesta. Todo mi cariño, mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos los niños, hijos e hijas del Chincha, que de alguna manera estamos hermanados por esa maravillosa visión de Dios y de la vida. Gracias. Muy bien. Pero cambió el número. Y es. Bueno, pero ahí vean. No, todos, ahí cabemos, por favor, adelante. No, adelante. Pásenle. Vamos a apoyar. Va, Pillo, te toca hablar a ti. No, habla a todos. Buenas tardes. Pero cambió. Que nos acompañaron, muchas gracias. Fue muy interesante lo que tocaron y recordar cosas muy bonitas de nuestro padre. Es un gusto, es un placer estar aquí recordando las vivencias
las anécdotas de mi ¿Al whisky? Mira nomás. Pero cambió el número. Y es. A ver, él quiere decir algo. Va, whisky, anda. Y algo. Saludos, chicos. Amar es dialogar. Sí, mejor ella. Amar es dialogar. Saludos, chicos. Dios los bendiga. San Chinchachoma ruega por nosotros. No, pero él quiere decirte algo. Estamos aquí en una reunión invitada a todos los participantes de Hogares Providencia. Saludos, canales. Felicidades. Bien. Y sí.